la mezcla con arcilla, la mezcla con barro, y de ahí salen los seres humanos, que son creados con barro de Mesopotamia con la finalidad de trabajar. Debo decirles que en la mentalidad de los mesopotámicos, que tenían, es verdad, que trabajar muy duro en los canales para aprovechar el agua del Tigris y el Éufrates, la única razón de ser de la existencia de los seres humanos es trabajar. No trabajar para nuestra propia satisfacción, no trabajar para nuestra descendencia, sino trabajar para los dioses. Hemos sido creados para proporcionarle sustento a las divinidades. Somos barro, barro somos, al barro volveremos. Sí que es cierto, como veremos más adelante, que tenemos al menos una gota de sangre divina, la sangre de los viejos dioses alienta mínimamente en nuestro interior, pero nuestra existencia se reduce a trabajar. Y aquí ven ustedes a una divinidad repantingada en su trono, como solían representarlas los mesopotámicos, y aquí tienen ustedes a las pobres gentes pues realizando libaciones y llevando corderos y ovejas y sacrificios para alimentar a los dioses. De hecho, esta idea, esta concepción sobre la creación explicaba por qué los edificios más grandes de las ciudades en Mesopotamia eran los templos. ¿Y por qué los templos eran dueños de tierras, de rebaños, de negocios, de todo tipo de empresas en las ciudades mesopotámicas? ¿Y por qué a los templos había que llevar cosechas, ganados y sacrificios de todo tipo? ¿De acuerdo? Porque, insisto, nuestra finalidad es la de dar de comer a los dioses. Los dioses eran dueños de los templos, dueños de los rebaños, dueños de las tierras de labor, dueños de los esclavos del templo. El titular legal era el dios, porque el templo era su casa y el dios vivía en el templo. Naturalmente, huelga decir que para gestionar el día a día el dios tenía sus administradores, que eran los sacerdotes del templo, ¿no? Pero el titular de todo era el dios. Y el zigurat era la casa del dios. Y en el zigurat el dios vivía además con su familia, porque la mayor parte de los dioses estaban casados y se presentaban pues el dios, su consorte y sus hijos. Los dioses también tenían siervos que eran demonios y que vivían también con él en la casa. Los dioses tenían sus peluqueros, sus cocineros, sus sirvientes divinos que vivían con ellos también en el zigurat, e incluso los cetros, los tronos y las coronas de los dioses también eran divinidades que vivían con los dioses en los zigurats. Y a toda esta, iba a decir gente, a toda esta recua de divinidades había que darla de comer, había que darle vestidos, había que darle perfumes y había que ofrecerle todo tipo de ofrendas, ¿no? Por eso, normalmente, como el zigurat era la casa del dios, a los fieles les estaba vedado entrar. La mayor parte de las gentes de Mesopotamia no entraban a los templos mesopotámicos. Y en lo alto de los zigurats, a lo alto de los zigurats, solo accedían los reyes y los sumos sacerdotes, las figuras más importantes del templo, porque es que esa era la casa del dios y el dios moraba ahí dentro. Las personas normales y corrientes solo, entre comillas, veían a los dioses cuando los dioses salían de los templos con motivo de algún festival. Y es que en lo alto de los zigurats normalmente había una estatua de culto, la estatua del dios, que solo podía ser una. Esas estatuas
pero podían estar o solían estar adornadas con metales preciosos, con oro, con plata, con piedras preciosas. A estas estatuas cada día se las vestía, se las desvestía, se las perfumaba, se les daba de desayunar, se les daba de comer, se les daba de cenar, se les presentaba cosas que les agradasen. Y cuando estas estatuas, con el paso del tiempo, porque como les digo, normalmente eran de madera, con el paso del tiempo la estatua se acababa deteriorando porque los templos estuvieron en uso durante cientos, a veces miles de años, y tenían que fabricar otra, era necesario realizar una serie de complejos rituales para que el dios reconociera esa estatua como su catalizador en la tierra y se aviniera a habitar esa estatua y a morar en ese templo, ¿no? Entonces, digamos que había que presentarle la nueva estatua, la nueva carcasa que la divinidad iba a tener sobre la faz de la tierra y con unos rituales pues, para que el dios ya se aviniera a emplearla, ¿no? Y como les digo, normalmente esas estatuas no salían nunca de su casa, de la casa del dios, pero a veces había festivales, como por ejemplo el festival del Año Nuevo babilonio, el Akitu, que se hacía en honor de Marduk, y en este caso todos los dioses del imperio babilonio acudían a Babilonia a visitar a Marduk. Y esto era tal cual. De cada zigurat del imperio neobabilonio se cogía la estatua correspondiente del dios, se montaba en un carro y ese carro se llevaba a Babilonia y la estatua se depositaba en el templo de Marduk, porque así el dios estaba visitando a Marduk y se les presentaban banquetes, porque claro, cuando se reunían todos los dioses, pues tenían que charlar, comer todos juntos, se les presentaban banquetes a todas las estatuas juntos. Estos festivales, como el Akitu, el festival del Año Nuevo babilonio, eran importantísimos para la gente, porque el público, los fieles, en ese momento veían al dios en el sentido literal de la palabra. Al contemplar la estatua, contemplaban al dios que había descendido a morar en esa estatua sobre la faz de la tierra. Y en ese momento, bueno, cuando pasaba la estatua, le gritaban, le lanzaban ofrendas, la gente tenía episodios místicos, le hacían sus ruegos al dios ahora que por fin lo tenían delante. A veces se producían fenómenos sobrenaturales, la gente tenía visiones, se realizaban profecías, porque claro, podían no tocar, pero al menos tener a la vista la estatua del dios que era el dios mismo, como les estoy